por lo que a mi parte corresponde, pues lo que os voy a dar es la visión desde el punto de vista del sector del transporte. Por eso, como veréis, en la cabecera, en la página principal, he puesto como subtítulo incertidumbre e inseguridad para las empresas de transporte, porque esto es una norma que nos está creando desde que se promulgó y desde que se puso en vigor, nos ha creado o nos está creando una enorme incertidumbre e inseguridad. Hay que tener en cuenta, a ver si esto yo sé manejarlo, sí, correcto. Hay que tener en cuenta que en la sujeción de las cargas, la regulación sobre sujeción de las cargas no es algo nuevo, es decir, no es algo que haya entrado en vigor con ocasión de este Real Decreto que se aprobó el año pasado, sino que ya en la Ley de Seguridad Vial del año 90 ya se recogía toda la regulación relativa, o sobre todo las infracciones relativas a la sujeción de la carga, que es el régimen sancionador que se sigue aplicando. O sea, el Real Decreto no introduce un nuevo régimen sancionador, sino que regula de forma más detallada cómo se debe hacer la sujeción de la carga. Pero lo que se refiere al tipo infractor o a los tipos infractores son los mismos que ya había en la Ley de Seguridad Vial. Y la Ley de Seguridad Vial establece dos tipos de infracciones, ¿de acuerdo? La infracción grave, que es aquella que supone conducir vehículos con la carga mal acondicionado o con peligro de caída, que conlleva una multa de 200 euros, que en muchos casos, pues cuando se hace el pronto pago, es decir, cuando se paga y se renuncia a hacer alegaciones, se queda reducida a 100 euros, ¿de acuerdo? Por tanto, no es una cantidad, vamos a decir así, significativa, sobre todo comparado con las sanciones de transporte, que como sabéis, os voy a tutear si me permitís, que como sabéis, pues tiene unas cuantías mucho más altas, ¿de acuerdo? Y luego está la infracción muy grave, que es circular con un vehículo cuya carga haya caído a la vía o esté mal acondicionada, creando un peligro grave para el resto de usuarios, ¿de acuerdo? Que conlleva una multa de 500 euros, ¿de acuerdo? Para el transportista, la preocupación no es tanto en la cuantía económica, que también, pero insisto, comparándolas con las sanciones de transporte, las cuantías no son altas, sino la posibilidad de inmovilización de la mercancía. Ahí es donde está el verdadero perjuicio, porque el no entregar la mercancía a tiempo, pues eso supone para el transportista un perjuicio bastante importante, ¿de acuerdo? Como muy bien apuntaban Eva y Carlos, a ver, esto, creo que es al revés, ¿no? Aquí. O te guiño el ojo, Carlos, ¿no? Y así. Sí, pero es que no. Bueno, yo te voy guiñando el ojo y ya está. Digo, como bien apuntaban Carlos y Eva y Carlos, el Real Decreto 563/2017 lo que hace es transponer una directiva del año 2014, una directiva que no regula exclusivamente la sujeción de las cargas. De hecho, es uno de los artículos de la sujeción de la carga. Esto quiero que quede claro. Es una directiva que a su vez modifica una anterior sobre la inspección técnica de vehículos, ¿de acuerdo? O sea, que el objetivo principal de esta directiva no es regular la carga y descarga, sino la inspección técnica de vehículos para, como bien apuntaba Eva, para mejorar la siniestralidad, es decir, reducir la siniestralidad vial, ¿de acuerdo? El objetivo cero fallecidos. Sobre las inspecciones técnicas en carretera, lo que establece esta directiva es que para los vehículos particulares, es decir, los turismos, la inspección se va a limitar a las inspecciones periódicas que se hacen en función de la antigüedad del vehículo, por tanto no hay inspecciones en carretera. Y sin embargo, para los vehículos comerciales, es decir, los vehículos de transporte, al entender que su incidencia en la seguridad vial es mayor, sobre todo por el volumen, pues sí se posibilita la posibilidad, perdón la redundancia, de hacer inspecciones en carretera, ¿de acuerdo? También es cierto que la directiva, lamento que no haya venido el representante de tráfico, aunque ya se lo hemos dicho al director de tráfico en varias ocasiones, la directiva, por ejemplo, excluye segmentos del transporte que sin embargo el decreto los incluye. Por ejemplo, los vehículos de transporte ligero. Los vehículos de menos de 3.500 kilos están exentos de las inspecciones en carretera de la directiva, ¿de acuerdo? Sin embargo, el decreto también los incluye, ¿de acuerdo? Cuando en el segmento del vehículo ligero hay muchas, sobre todo por la propia operativa del transporte, en muchos casos es difícil cumplir con esta directiva. Estoy pensando, por ejemplo, los repartidores de prensa, ¿de acuerdo? Que saben ustedes que van desde las rotativas por la noche y a primera hora por la madrugada reparten por los, ¿cómo se llama esto? Los kioscos de prensa. Ustedes imagínense si cada vez que van, que a lo mejor hay una distancia de 1 minuto entre un kiosco y otro, si tuvieran que amarrar y desamarrar
cada paquete de periódico que se lleva a uno de los kioscos sería inviable, porque al final, en vez de hacerlo en 3-4 horas que lo hacen, a lo mejor tendrían que tardar un día entero, ¿de acuerdo? Por tanto, el decreto, desde nuestro punto de vista, está mal traspuesto, uno, porque excede del objetivo de la directiva, y en segundo lugar, porque desde nuestro punto de vista no está bien desarrollado, ¿de acuerdo? Más aún, cuando hablaba de las normas UNE, tanto Eva como Carlos hablan de las normas UNE, la transposición que hace del decreto crea una apariencia como que esas normas UNE son obligatorias, y no. Lo que dice la directiva es que podrán utilizarse como criterios esas normativas UNE, no que sea obligatoria la aplicación y la exigencia de las normas UNE, ¿de acuerdo? Porque además, si fuera obligatoria, significaría que el 90% del parque de vehículos que hay ahora mismo de transporte en España no podría circular, porque el 90%, no sé si el 90 o el 80 o el 85, no están los vehículos certificados. De los 180.000 semirremolques que hay ahora mismo en España, casi el 90 no están certificados, por tanto no podrían circular, y sin embargo sí circulan, ¿de acuerdo? Más aún, como en otros países no es obligatoria estas normativas UNE, cualquier vehículo extranjero que transitara por España, que también es objeto de inspección en carretera, porque la directiva dice que no solo se inspecciona a los vehículos con matrícula española, sino vehículos españoles y vehículos con matrícula extranjera. Pues lógicamente esos vehículos no podrían circular, cosa que lógicamente iría en contra de la directiva, ¿de acuerdo? Por tanto, como digo ahí al final, crea una apariencia de obligatoriedad de las normas UNE cuando no es correcta, ¿de acuerdo? Es un criterio para tener en cuenta, pero no significa que sea obligatorio, ¿de acuerdo? Por tanto, se aprueba este decreto, que por cierto, como digo al principio, no se somete a consulta de las organizaciones representativas del sector del transporte. Nosotros tenemos un órgano de consulta, que es el Comité Nacional de Transporte por Carretera, y ese decreto, sí es cierto que pasa por el Consejo de Seguridad Vial, pero al Comité Nacional, que es el principal afectado por esta norma, no se le somete a consulta, cuando en cambio otras sí. Cuando son las restricciones de tráfico, allá que nos manda tráfico el proyecto para que lo informemos, nunca nos hace caso, pero siempre nos lo manda a consulta. Pero para esto, que es algo que nos afecta directamente, todo nos afecta, la restricción de tráfico también, ¿de acuerdo? Esto pasó sin pena ni gloria y no se nos consultó, ¿de acuerdo? Esto supuso, es decir, se aprueba el decreto, entró en vigor el 20 de mayo, se crea una ceremonia de la confusión, ¿de acuerdo? Se empieza a decir ahí, porque la rumorología en nuestro sector, pues, es el día a día, ¿de acuerdo? Que si es obligatorio tener una formación, o hacer una formación, que si es obligatorio tener un responsable de cargas en las empresas. Piensen ustedes que las empresas de transporte, sobre todo las de mercancías, son empresas de un tamaño pequeño. El 85% de las empresas de transporte por carretera en España tienen un máximo de 5 vehículos, ¿de acuerdo? Y de un solo vehículo hay casi un 50%. O sea, el 50% de las empresas tienen un único camión, ¿de acuerdo? Y el 85% solamente tiene hasta 5 vehículos. Por tanto, imagínense usted el tamaño de las empresas, ¿de acuerdo? Y empieza, pues ya les digo ahí, una rumorología de que si es obligatorio hacer una formación. Es aconsejable, aprovecho para decirlo, O sea, no es obligatorio, pero sí es muy recomendable el hacer una formación, ¿de acuerdo? No hay que tener ningún responsable de cargas, como por ahí también se decía, y sobre todo hay algo que nos preocupa, es las compañías aseguradoras. Claro, aquí estamos hablando de que una mala estiva y por tanto una pérdida de la mercancía, puede la compañía de seguros alegar que ese siniestro no lo asume porque no se ha cargado debidamente y la responsabilidad es del transportista, ¿de acuerdo? Por tanto, esa incertidumbre que les decía se le transmite a la Dirección General de Tráfico y... ¿de acuerdo? Otra cuestión que también ha apuntado Eva, antes de ir a las reuniones con la Dirección General de Tráfico, como apuntaba, remite en todo lo que se refiere al cálculo de fuerzas de amarre, los puntos, la resistencia, lo han explicado correctamente, a esas famosas normas UNE, ISO y EUMOS, que son 13, si mal no recuerdo, ¿de acuerdo? Son normas, como apuntaba Eva, que no son de consulta gratuita. Hay que ir a ENOR, nosotros tuvimos la oportunidad de consultar el precio y son 800 euros lo que vale la broma. Y no todas están en español, en castellano, ¿de acuerdo? Ustedes imagínense un transportista con un camión que se pone a leer 13 normas, AENOR, UNE, etcétera, etcétera, y algunas en inglés. Esto es de locos, ¿de acuerdo? Este es el panorama en el que nos encontramos, ¿de acuerdo? Y ante esta incertidumbre e inseguridad a las empresas transportistas, pues lógicamente tocamos a la puerta de la Dirección General de Tráfico y nos recibe, por fin, después de un año que se aprueba la norma,
a finales de marzo, primeros de abril, el director general de tráfico. Nos había citado para marzo, pero al final hay un inconveniente por su parte, y Semana Santa, y a primeros de abril nos reúne. Y nos dice, después de plantearle toda nuestra preocupación por la aplicación de la norma, nos dice que no nos preocupemos, nos dice literalmente que la sujeción de las cargas no es un problema real en materia de seguridad vial en España, no es un problema real, palabras textuales del director, y se compromete a dictar una instrucción de desarrollo del Real Decreto. Una instrucción que va a clarificar cuál es la responsabilidad en materia de carga, de estiba de la mercancía, y también va a recoger una serie de fichas de estiba, que lamentablemente no se han recogido, en las que el responsable de quien realiza la carga certifica que la carga ha sido correctamente, o que la estiba ha sido correctamente realizada. ¿De acuerdo? Esto es primeros de abril. Y nos dice más, nos dice, como no sabemos lo que vamos a tardar en desarrollar la norma, durante, si se aprueba, si entra en vigor el Real Decreto, que ya estaba previsto, o sea, el Real Decreto tiene una fecha de entrada en vigor, que fue el 20 de mayo, se establece un periodo transitorio no sancionable, es decir, en la que los agentes de tráfico van a hacer una labor informativa, divulgativa, llámenlo ustedes como quieran. Palabras textuales del director general de tráfico. ¿De acuerdo? Bueno, pues mientras tanto, los agentes de tráfico reciben una formación especializada. De los 450 aproximadamente que hay agentes de tráfico que hay en carretera, un poco menos de la mitad reciben una formación en la escuela que tienen la Guardia Civil en Mérida. ¿De acuerdo? Un curso de una semana de duración, que creo que lo da otro organismo. Sí. Sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues vienen con la lección aprendida, vienen crecidos, o sea, vienen crecidos, ¿de acuerdo? Ya les digo que el agente de tráfico tiene que inspeccionar en carretera todo, no obsesionarse con la sujeción de carga. Pero claro, cuando yo vengo formado, me dan allí una calculadora de estiba maravillosa, allí que le empiezan a dar a los botones, meto el número, quiero decir que si los tensiómetros se dice, ¿no? Yo no soy experto técnico, por eso disculpadme si digo alguna cosa incorrecta, Pues venían crecidos, ¿de acuerdo? Es como cuando el toro va a salir a la plaza de toros, ¿de acuerdo? Bueno, está la gente de tráfico, claro, esto se está grabando, me estoy dando cuenta de que está grabando. Pues bueno, quiero decir que venían con ganas de aplicar la norma, ¿de acuerdo? Entra en vigor el 20 de mayo, se puede censurar luego la grabación, supongo, algunos apartados más. Muy censurado. Entra en vigor el 20 de mayo la norma y la resolución que no se aprueba. Pero bueno, nosotros estábamos confiados en las palabras del director general de tráfico. Durante este periodo no se va a sancionar. ¿Y qué va? Todo lo contrario. Al mismo día ya estaban los agentes de tráfico sancionando, ¿de acuerdo? Y además es que esto iba por barrios, Claro, porque afortunadamente las redes sociales permiten a los transportistas comunicarse y ya decían, no se te ocurra ir por Zamora, no se te ocurra ir por Cuenca, porque es cierto que agentes de, agrupaciones provinciales, o como se diga, o locales, o subsectores, ¿verdad?, que se denomina, es cierto que estaban haciendo una labor didáctica, porque cuando paraban un camión en carretera y veían que la sujeción de la carga no era la correcta, no sancionaba, pero había algunos que bueno, pues, quiero decir, se debían ganar el sueldo en las sanciones que imponían, porque la verdad es que se han impuesto bastante, ¿de acuerdo? Nos reconoció el director general de tráfico en una reunión que tuvimos a primeros de abril, ya os comentaré cómo, que se han impuesto 260 sanciones, 258, durante menos de un mes, ¿de acuerdo? Por tanto, ya os digo que había cierto ansia por aplicar la norma, ¿de acuerdo? Y la verdad es que la aplicaban a rajatabla, es decir, según el anexo 3 del Real Decreto, no sé cuánto, la distancia es de menos de 15 centímetros y por tanto, pumba, sanciona al canto. ¿Y a quién se sancionaba? Al conductor, ¿de acuerdo? La ley de seguridad vial dice, no solo para esto, sino para cualquier cuestión, que es el autor del hecho el que se sanciona, no el conductor del vehículo, ¿de acuerdo? Algunas sí es el conductor del vehículo, obviamente, el que hace un adelantamiento indebido, pues el conductor, porque el que está haciendo la ejecución de adelantar indebidamente es el conductor, ¿de acuerdo? El que se salta un stop, lógicamente es el conductor, pero no todas las sanciones de la ley de seguridad vial se sanciona al conductor. Pero como lo fácil es sancionar al conductor, al transportista, pues pumba, allá que le arreaban la denuncia. Como el importe de las multas, es cierto que en muchos casos el pronto pago el invento del pronto pago, pues hace que dice, bueno, pues ya, por no pagar 200 euros,
por no pagar 200 euros posteriormente, pues las delegaciones no me las van a tener en cuenta, pues pago los 100 euros. Y es verdad que muchas de las sanciones, desafortunadamente, pues se han pagado. ¿De acuerdo? Este es el clima en el que nos encontramos. ¿De acuerdo? 258 denuncias. Hablamos con el director general de tráfico y el director general de tráfico nos dice que se le ha dado instrucciones al director de la unidad de vigilancia de tráfico de la Guardia Civil que no sanciona y que está muy molesto porque no se le ha hecho caso. Lo digo literalmente porque literalmente nos lo reconoció y así seguía sancionando. ¿De acuerdo? En este intervalo se produce la moción de censura del gobierno, que esto lógicamente parece que no, pero a todos nos afecta, ¿de acuerdo? Y nos encontramos con que la norma está en vigor. Me parece que la moción de censura es a primeros de junio, finales de mayo, no recuerdo cuándo fue la fecha, me parece que fue el 2 de junio o una cosa así. El 20 de mayo. ¿El 20 de mayo fue? No, la moción de censura, La moción de censura, me parece que fue el 1 de junio, una cosa, no recuerdo qué. Bueno. La norma en vigor y la instrucción sin aprobar, ¿de acuerdo? Y le exigimos al director, que ya está en funciones, lógicamente al cambiar el gobierno, este director así, quiero decir, el que estaba hasta ayer, estaba ya en funciones porque lo había nombrado el gobierno anterior, ¿de acuerdo? Le exigimos una reunión para decirle que esto no lo puede dejar así, porque hasta que entre el nuevo se conozca esto, que esto es un tema más de todos los que tiene de seguridad vial, esto no es un problema para él, ¿de acuerdo? Pero para nosotros sí, lógicamente. Y el director general, al principio, reticente, dice que está en funciones, que esto no, que sí, que es cierto que tienen preparado un borrador de instrucción, pero le presionamos, le decimos que no nos puede dejar en esta situación, cuando más él reconoce que la Guardia Civil no está atendiendo sus requerimientos. ¿De acuerdo? Y esto nos lo dice, pasamos. Esto nos lo dice en una reunión que tenemos el 13 de junio, ¿de acuerdo? Cuando él ya sabía que en el cargo no iba a estar muchos días. De hecho, nosotros estábamos contando los días diciendo o nos la saca en breve o nos quedamos sin instrucción, y esto es el caos, ya estaba siendo el caos, ¿de acuerdo? Y afortunadamente el 19 de junio nos manda un correo electrónico, lo hace público en la página web de la DGT, con la instrucción famosa. Mira, cuando vemos eso, vamos, nos faltó sacar la botella de champán y descorcharla, porque la verdad es que es una instrucción que, aunque incompleta, ¿de acuerdo? Es incompleta, ¿de acuerdo? No recoge, como os decía al principio, el tema de las fichas de estiba, que para nosotros hubiera sido bastante clarificador, porque es cierto que la resolución, lo voy a decir coloquialmente, es un quitamultas, digo, de cara a los transportistas. Es decir, podemos invocar, oiga, no, lo que dice esta instrucción es esto, ¿de acuerdo? Pero no resuelve realmente el tema de cómo se debe hacer correctamente la sujeción de las cargas, ¿de acuerdo? Entonces se aprueba con fecha 19 de junio, que supongo que la conoceréis vosotros, se puede consultar en la página web de la DGT, y lo que hace, simple y llanamente, es hacer un copia y pega de la ley de contratos del transporte terrestre, ¿de acuerdo? También es cierto que está pendiente de publicarse la orden que regula la formación que tienen que tener los agentes de control. Es decir, se les ha formado en la Escuela de Mérida, pero sin una norma reguladora, cuando el decreto establece que esa orden tendrá que regular cómo tiene que ser la formación. O sea que aquí nos hemos adelantado y se les ha formado a los agentes para que controlen la correcta sujeción de las cargas. Y la instrucción, como apuntaba Eva o Carlos, ¿no? Lo voy a decir bien, sí, Carlos. Como apuntaban Eva y Carlos, pues lo que hace es un copia y pega de la ley de contratos del transporte terrestre, ¿de acuerdo? La ley de contrato de transporte terrestre, que se aprueba en el año 2009, pero en esta materia lo que hace es reproducir a su vez la ley de ordenación del transporte terrestre, que es del año 87, de hecho cuando he hecho la ponencia la tengo que corregir, pues yo sigo pensando en la ley de ordenación del transporte terrestre, pero la regulación es la misma, ¿de acuerdo? Que esto es una vieja reivindicación del sector del transporte. Los transportistas lo que hacemos es transportar, es decir, llevar mercancía de un punto a otro punto. Nosotros no somos cargadores de nada, ¿de acuerdo? La carga la tiene que hacer el responsable de la carga, no el transportista. Hablaba Eva de que una cosa es la ley y otra es la costumbre. Desafortunadamente es una costumbre que el transportista en muchos casos realice la carga, pero es una costumbre que en cuanto se cruzan los Pirineos desaparece. O sea, es una costumbre que choca allí con las montañas del Pirineo, y ya cuando uno va a Francia ya esa costumbre no existe, porque allí raramente carga o descarga un transportista su vehículo, ¿de acuerdo? Se lo carga o se lo descarga. Pero lógicamente aquí en España parece que ahorramos las grandes superficies de las que hablaba Carlos, pues te dejan el traspal y dice, arréglatelas tú para cargar o para descargar la mercancía. Por tanto, es una vieja reivindicación del sector,
Y lo que conseguimos introducir ya en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, posteriormente en la Ley de Contratos, es esa regulación que tienen ustedes ahí. Cuando el transporte es de carga completa, es decir, que se carga el camión completo, o sea, una única carga, un único cargador, ¿de acuerdo? La estiba de las mercancías siempre es por cuenta del cargador, salvo que expresamente se pacte otra cosa. Anteriormente la ley decía solamente así, salvo que expresamente se pacte otra cosa. Pero ahí, claro, aquí la pillería española, pues ya sabemos cómo somos, ¿no? Cuando íbamos luego a impugnarlo decía, uy, no, si es que yo lo he pactado contigo cuando estaba cargando. Sí. Porque además incluso no era pacto perso, decía, no, si es que lo he pactado contigo, ¿no? Claro, oiga, no, es que ese señor que vaya a lo mejor es mi conductor, que el empresario transportista soy yo, que es con quien usted tiene que pactar, no con ese asalariado mío, ¿de acuerdo? Entonces conseguimos meter la coletilla cuando se hizo el proyecto de ley, que no estaba en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, antes de la efectiva presentación del vehículo para su carga. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando yo contrato el servicio de transporte, no cuando voy a cargar, me tiene que decir usted, cargador, si el transporte... Vamos, yo quiero no hacerlo, ¿de acuerdo? Pero en todo caso tiene que constar por escrito que yo he asumido realizar esas operaciones de carga y descarga. ¿De acuerdo? Es cierto que tras la publicación del Real Decreto, pues hay cargadores que dicen, yo este rollo me lo quito del medio, ¿eh? Y ya empiezan a surgir cartas, ¿eh? Cartas como la que les voy a leer. Cuando llega una carta a un transportista y le empieza diciendo, apreciado colaborador, ya, ponte a temblar. Porque apreciado colaborador, y te llega de tu cliente y dice, ¿qué me va a decir? Y efectivamente, apreciado colaborador, como ya debes saber, el próximo 20 de mayo entra en vigor el Real Decreto. Por tanto, la empresa tal queda exonerada, siendo el transportista el único responsable de las sanciones que puedan imponer las autoridades españolas. Le rogamos que nos devuelva una copia de esta carta firmada, diciendo, y pone en la firma, recibí y comprendí la información detallada de esta carta. Detallada, 4 líneas. Estas cartas han circulado, con motivo de la instrucción técnica que ha aprobado la Dirección General de Tráfico, suponemos que este tipo de cartas pues proliferarán con mayor volumen, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos unos grupos de trabajo que hacemos periódicamente con las asociaciones que representan a las empresas cargadoras y lógicamente trataremos de consensuar con ellas el ver cómo desarrollar esta norma, porque desde nuestro punto de vista está incompleta. Uno, por lo que les decía, por lo de que la ficha de estiba no viene recogida, y dos, porque entendemos que debe haber un criterio uniforme en el sector del transporte sobre cómo realizar estas labores, ¿de acuerdo? En el caso del transporte paquetería, tal y como dice la Ley de Contrato del Transporte Terrestre, lógicamente ahí sí tiene lógica que sea el transportista, que es el que recoge los diferentes bultos de los diferentes clientes, el que él realice la estiba adecuada dentro del camión, ¿de acuerdo? Y por tanto, lo que hace es reproducir ese. Y en esta misma instrucción, lo que deja claro, y por eso es lo que les digo, que nos sirve de quitamultas, que dicho régimen es de aplicación a la responsabilidad por infracciones de tráfico. Es decir, que por tanto el agente de tráfico no deberá automáticamente sancionar al conductor, sino que deberá comprobar quién ha sido el responsable de la carga para en su caso imponer la sanción a uno u a otro. Desde que esta instrucción se publicó hace, pues eso, ya 20 días, no nos han llegado, que sepamos, nosotros tenemos 30.000 socios y hay 100.000 empresas, por tanto, tenemos un tercio de las empresas, no nos consta que haya habido nuevas sanciones, ¿de acuerdo? Pero ya les digo que no conozco conocemos todo el universo del transporte y pueden no habernoslo comunicado. Es cierto que sí en el momento anterior, o en el periodo anterior a esta instrucción, sí que hubo bastante, ya les digo, casi 260, pero ahora no ha habido ninguna, ¿de acuerdo? Por mi parte, nada más, agradecerles su atención y bueno, a su disposición para lo que quieran. Gracias.